Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Gómez, soy alumno del Tecnológico Nacional de México de la carrera de Ingeniería en Logística, octavo semestre, Grupo Z. La materia es Estadística Inferencial 2, la unidad 3, y está impartida por el docente Juan Morales. Estos ejercicios son basados en el libro de estadística Mario F. Triola. Ok, ahora realizaremos ejercicios del análisis de varianza de un factor, y por lo cual veremos el tema 12.2, ANOVA de un factor, y vamos a resolver algunos ejemplos y ejercicios. Primeramente vamos a ver las definiciones. Los métodos del análisis de la varianza ANOVA requieren de la distribución F o Fisher. La distribución F tiene las siguientes propiedades. La distribución F no es simétrica, los valores F no pueden ser negativos, y aquí vemos nuestra gráfica en el cual estamos observando lo antes mencionado. El método del análisis de la varianza de un factor que se utiliza para someter a pruebas de hipótesis de 3 o más medias poblacionales son iguales. Aquí vemos que pues la primera hipótesis plantea medias iguales, y la segunda hipótesis plantea diferencias entre las medias. Un valor P pequeño como 0.05 o menos conduce el rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor P grande, como uno mayor que 0.05, no rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias. Y aquí podemos ver que nos indica que el estadístico de prueba F o Fisher es pequeño, el valor P grande, aquí está indicando, y a diferencia, el estadístico F grande o el valor pequeño de P, lo podemos ver en 0, y pues F nos está diciendo que el valor F es mayor. Aquí en esta otra nos indica que el valor F es pequeño, ya que está más cercano a 0, y el valor P es grande, que es lo que está marcando aquí como sombreado. El análisis de la varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de 3 o más medias poblacionales por medio del análisis de la varianza muestrales. El análisis de la varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento o factor, que es característica de que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Los requisitos para el análisis de varianza: 1. Las poblaciones tienen distribuciones que son apropiadamente normales. 2. Las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. 3. Las muestras son aleatoriamente simples de datos cuantitativos. 4. Las muestras son independientes entre sí, es decir, que no sean pareadas o asociadas de ninguna forma. Y 5. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. El ejemplo: mediciones de la deceleración del pecho en G en pruebas de choques de automóviles. La fuerza G es una medida intuitiva de aceleración. Esta está basada en la aceleración que produciría la gravedad terrestre de un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro rozamiento. Una aceleración de 1 es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar. Ejemplos de fuerza G: una palmada en la espalda corresponde a 4.1 G, un desplomarse en una silla
corresponde a 10.1 G y bajar de un escalón corresponde a 8.1 G. Ok, aquí tenemos un ejemplo de mediciones de desaceleramiento del pecho en G en pruebas de choque de automóviles. Utilice las condiciones de deslaización del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de alfa 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Aquí tenemos la tabla y tenemos que pasar esta información a Minitab. Esto de aquí esto lo pasaremos a Minitab. Tenemos ya la tabla cargada, luego puse en columnas, tuve que utilizar Excel para poderlo pasar a columnas. Entonces vamos a iniciar. Primeramente tenemos que hacer una prueba de igualdad o diferencia de las varianzas, y para esto utilizaremos lo siguiente. Vamos a dar en Statistics, aquí vamos a darle a ANOVA y vamos a utilizar una prueba de igualdad de varianzas. En este caso vamos a seleccionar que los datos sean manejados a través de columnas separadas y en este caso vamos a seleccionar las tres opciones que son los vehículos compactos, medianos y grandes. Dar clic a cada uno de los tres. En opciones debemos dejar el nivel de confianza del 95% o 0.05. Ok. En gráficas no tenemos que mover nada. En resultados tampoco tenemos que mover nada, y en storage vamos a dejar así. Simplemente vamos a dar OK. Vamos a esperar a Minitab. Ok, aquí nos está dando un valor, el valor de P en la comparación múltiple. El valor de P es de 0.979 y el otro resultado está dice Levenes Test. El valor de P es de 0.808. Aquí nos está diciendo que P no es igual a 0.05 ni menor a eso. Entonces, por lo tanto, no tenemos evidencia no tenemos la suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. La hipótesis nula nos debe de plantear la igualdad. Y la hipótesis alterna plantea la igualdad, que las varianzas son diferentes. En este caso, pues, son mayores a 0.05. Y con esto, pues, podemos continuar para realizar, no hay evidencia pues, suficiente para determinar que la varianza no son iguales para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Ahora sí continuamos con el análisis de varianza y nos vamos a ir a Statistics, ANOVA,
y ahora nos vamos a ir a One Way. Vamos a utilizar los datos en columnas separadas. Vamos a seleccionar los tres diferentes tipos de vehículos y aquí en Options lo dejamos en 95 o 0.05. OK. En comparaciones tenemos que seleccionar las cuatro opciones: Stuckey, Fisher, Dunnet, HSUMCB, y vamos a darle Test. OK. Lo demás lo dejamos igual. En gráficas no le cambiamos. OK, en gráficas tenemos que ponerle como 3 en 1. OK. Lo demás lo dejamos igual. Y vamos a dar OK. Aquí nos va a aventar una serie de información, bastante información. Aquí en la primera podemos ver que los resultados son muy cercanos a la línea. Igual aquí los tres resultados sobre el 0 están indicando resultados que se van a analizar posteriormente. Aquí en el histograma podemos ver una campana de Gauss con su distribución de datos. El plot de intervalos de los tres vehículos, podemos ver sus resultados y nos indica que la población estándar la población de la desviación estándar fue usada para calcular los intervalos. Aquí viene cada uno de los análisis de los cuales habíamos seleccionado. Vamos a ponerlos aquí para seleccionar, el de Tukey nos indica los datos de comparación de los autos medianos y compactos, en el cual vemos que el resultado pues pasa por 0. Igual el mediano y el mediano tenemos resultados que pasan por 0. Este es el indicador de 0. Y los autos la comparación de autos grandes y compactos no se acercan a 0. Entonces aquí nos dice que si el intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes, en el cual está el resultado de los autos grandes y compactos. Vamos a minimizar para explicar lo siguiente. En la gráfica de Fisher tenemos un resultado similar, muy parecido, perdón. La comparación de medianos y autos medianos y compactos, vemos que pasan por 0, al igual que los autos grandes y medianos pasan por 0. Y el resultado de los autos grandes y compactos no se acercan a 0. Nos indica también una leyenda de que si los intervalos no contienen 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Nos está indicando que estas son significativamente diferentes. Vamos a ver el siguiente análisis. Dunnet nos indica también, bueno, en este nos marca solamente dos comparaciones. En la comparación de medianos y compactos nos está indicando que pasan por 0, y el resultado de los autos grandes y compactos, al igual que las demás, no llegan a 0. En este nos indica que si un intervalo
no contiene 0, las medias correspondientes es significativamente diferente de la media de control. Este es el resultado. Al igual vemos que el auto compacto contra el grande hacen la diferencia. Ok, en HSU Simulation simultáneos, nos dice que con el auto compacto y el mediano, los autos compactos y medianos pasan por 0, al igual que el mediano y el compacto pasan por 0. Y el auto compacto, el grande y compacto, están en 0. Ahora, en la leyenda aquí nos dice que si el intervalo es 0 al terminar su punto final, la media correspondiente es significativamente diferente. Entonces, en este resultado está su punto final, está indicando en 0, por lo tanto se está cumpliendo esta leyenda. Y con esto tenemos el resultado. Aquí vamos a ver la información, vamos a detallar lo previsto aquí. Dice que hipótesis nula, todas las varianzas son iguales, hipótesis alterna, al menos una de las varianzas es diferente y el nivel de significancia es de 0.05. El nivel de confianza es del 95%. Y aquí hace la comparación de las tres categorías de autos: compacto, mediano y grande, con una desviación estándar muy parecida y un intervalo de confianza en los autos compactos de 1.84062 a 13.8176. En los medianos nos indica una desviación estándar de 4.35762 y un intervalo de confianza de 2.34871 a 10.6295. En los autos grandes, una desviación estándar de 4.61880, un intervalo de confianza de 3.03737 a 9.2443. Para esto, el nivel de confianza es de 98.33%. Las pruebas, de acuerdo a los resultados, el valor P en la comparación múltiple fue de 0.979 y Levenes nos dice que es de 0.808. En la ANOVA One Way estamos comparando los tres diferentes categorías de vehículos y la hipótesis nula, al menos todas las medias son iguales, y la alterna dice al menos una de las medias es diferente. El nivel de significancia es 0.05 y las variables equal variance were assumed for the analysis. Vamos a ver el análisis de la varianza. Factor, el valor de Fisher 4.09, el valor P de 0.028 menor a 0.05.
aquí nos dice que las medias en la categoría de los autos compactos, la media fue de 44.70, en la división estándar de 4.40 y el intervalo de confianza de 41.81 a 47.59. Para los medianos es de 42, la media fue de 42.10, en la división estándar de 4.36 y el intervalo de confianza de 39.21 a 44.99. En la categoría de los grandes, la media fue de 39.0, la división estándar de 4.62 y el intervalo de confianza fue de 36.11 a 41.89 con una población de división estándar de 4.45 970, perdón. Chuckey nos maneja lo siguiente. Para los autos compactos, su media fue de 44.70 y estuvo agrupada en el grupo A. Para la mediana manejó el grupo AB y para la grande manejó el grupo B. La mediana nos indica 42.10 y la grande nos está diciendo que 49.00. La media dice que la media que no comparte una letra está significativamente diferente. Aquí en el análisis nos dice que la diferencia, los niveles de diferencia entre la mediana, los carros medianos y los compactos, su error estándar es de 1.99 con un intervalo de confianza de menos 7.55 a 2.35 y el valor P es de 0.405. Los vehículos grandes al compacto nos está indicando un intervalo de confianza de menos 10.65 a menos 0.75 con un valor P ajustado de 0.021 menor a 0.05. Entonces este es el que hace la diferencia. En los vehículos grandes y medianos parece que hay un intervalo de confianza de menos 8.05 a 1.85 y un valor P ajustado de 0.282, perdón. El nivel de confianza fue de 98.04. Ahora, la comparación de Fisher nos indica que el valor de los compactos, el factor de los compactos, la media fue de 44.70, fue agrupada en el A. Los vehículos medianos, la media fue de 42.10 y fue agrupada en A, B. Y los vehículos grandes, la media fue de 39.0, agrupada en el B, grupo B. Aquí dice que las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Y la Fisher Individual Test, la prueba individual de la diferencia de las medias es la mediana y compacto, la comparación de mediana y compacto nos indica un intervalo de confianza de menos 6.69 a 1.49 con un valor P ajustado de 0.203. Los vehículos grandes y compactos apareció un intervalo de confianza de 9.79 a menos 1.61 con un valor P ajustado de 0.008 menor a 0.05. Los vehículos, la comparación de la diferencia de vehículos entre grandes y medianos aparece que hay un intervalo de confianza de menos 7.19 a 0.99 y un valor P ajustado de 0.132
con un nivel de confianza de 88.07. DUNET nos indica que el factor de los compactos control indica que la media fue de 44.70 agrupada en el grupo A, los medianos 42.10 agrupado en el grupo A y la grande es 39.00, no está agrupada en algún grupo. Dice que la media no etiquetada con la letra A son significativamente diferentes de la media de control. En este caso es los vehículos grandes. Y DUNET nos dice que la diferencia de los niveles de los vehículos medianos y compactos, el intervalo de confianza es de menos 7.25 a 2.05. El valor P ajustado es de 0.336 y los vehículos grandes y medianos, el intervalo de confianza es de menos 10.35 a menos 1.05. El valor P ajustado es de 0.15. menor a 0.05. Podemos ver que el grande y compacto hacen la diferencia. El nivel de confianza es de 97.27. HSU múltiple nos está dando que los vehículos compactos y medianos hacen un intervalo de confianza de menos 1.38 a 6.58 con un valor P ajustado de 0.169. Los vehículos medianos y compactos nos hacen un intervalo de confianza de menos 6.58 a 1.38 con un valor P ajustado de 0.169. Y los vehículos grandes compactos nos dan un intervalo de confianza de menos 9.68 a 0.00 y su nivel P ajustado es de 0.08 menor a 0.05. Su nivel de confianza es de 94.41. Por lo tanto podemos ver aquí que no hay evidencia suficiente para determinar que estas varianzas no son iguales para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Ok, vamos a pasar al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio nos dice que lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida HIC, por siglas de Head Injury Condition, que representan el criterio estándar de las lesiones en la cabeza. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter la prueba de hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Bueno, aquí tenemos también una lista de la información que nos están proporcionando con los 10 diferentes resultados y los 3 diferentes categorías de vehículos. Por lo tanto, esta información la vamos a pasar tengo que pasar a Excel. Tengo que pasar a Excel para poder ponerla en columnas. Y una vez puesta en columnas, lo vamos a copiar
y lo vamos a pasar a Minitab. Para esto vamos a cerrar este ejercicio. Vamos a poner un nuevo ejercicio. Dice que si quiero salvar este, no lo quiero salvar. Entonces aquí vamos a poner los nuevos resultados, que son las tres categorías de compacto, mediano y grande. Y para esto vamos a tener que hacer lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior, en donde vamos a hacer un análisis de la varianza. Para esto vamos a irnos a Statistics, ANOVA, y vamos a ver la prueba de igualdad de varianzas. En este tenemos que seleccionar que los datos sean separados por columnas. Aquí vamos a poner las tres categorías y no le vamos a dejar el mismo nivel de confianza de 95.05, ya que nos está mencionando que en el problema nos está indicando que el nivel de significancia debe ser de 0.05, entonces lo vamos a dejar así. Vamos a dar OK. En las gráficas no tenemos que mover nada, los lados tampoco tenemos que mover nada, y en storage tampoco movemos nada. Vamos a darle simplemente OK. Y aquí tenemos los resultados. Nos están dando los tres resultados con sus niveles de comparación, y nos indica que la comparación múltiple, el valor de P es de 0.120, y el evenness test nos indica un valor P de 0.173. Debido a que P no dio un valor menor a 0.05, no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Y aquí nada más recordemos de que la hipótesis nula debe de plantear la igualdad de las variancias, de que las variancias son iguales, y la hipótesis alterna plantea la igualdad de que las variancias son diferentes. Con esto ya podemos continuar con ahora sí, vamos a continuar con el análisis de varianza. Vamos a Statistic, ANOVA, y nos vamos a ir a One Way. Aquí vamos a seleccionar datos separados para columnas y vamos a poner las tres categorías: compacto, mediano, grande. En este caso vamos a dejarle el nivel de confianza aquí, el 95, porque es el nivel de significancia de 0.05. Vamos a darle OK. En comparación tenemos que seleccionar las tres categorías de Tukey, Fisher y Dunnett. Estos son procedimientos, los tres diferentes procedimientos. Tenemos que seleccionar también el HSU-MCB y vamos a ponerle test. En las gráficas vamos a seleccionar, aquí vamos a dejar igual, el residual también vamos a dejar igual, y vamos a seleccionar 3 en 1. Damos OK y damos OK. OK. Podemos ver aquí los resultados con diferentes gráficas y vemos datos muy dispersos, al menos a comparación del primer ejemplo que vimos. Vemos datos dispersos aquí. En los ajustes vemos los tres resultados. Vemos aquí unos datos dispersos a 0, muy separados a 0, otros agrupados aquí. Y el resultado del histograma, vemos una campana de Gauss. Vamos a ver la campana de Gauss aquí también, con datos
dispersos a 0. Vamos a ver la siguiente gráfica. Aquí nos indica que la desviación de la población estándar fue usada para calcular los intervalos y vemos las tres categorías: compacto, mediano y grande. Ok, este de aquí vamos a irlo analizando uno por uno. Fisher y Tukey. Ok, Tukey nos vemos el resultado pasando por 0. Vemos que las tres categorías en los autos medianos compacto pasan por 0. Las grandes grande y compacto también pasan por 0, y los grandes y medianos pasan por 0. Aquí tenemos que si un intervalo no contiene 0, la media correspondiente es significativamente diferente. En este podemos asumir que las tres pasan por 0, por lo tanto no son diferentes. Es lo que nos dice Tukey. Fisher nos dice también algo muy parecido. Los autos medianos y compactos pasan por 0, los grandes y compactos pasan por 0, los autos grandes y medianos también están pasando por 0, y nos indica que si uno de los intervalos no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Entonces ninguna de ellas, bueno, todas contienen 0, todas pasan por 0. Ok, Dunet nos hace la comparación en dos categorías: mediano compacto pasando por 0 y grande compacto pasando por 0. Si uno de los intervalos no contiene 0, la media correspondiente es significativamente diferente de la media de control. Aquí nos falta una categoría. Vemos que vamos a hacer la comparación de dos, pero así la maneja Dunet. Y HSU nos dice que las categorías de compacto mediano pasan por 0, la mediana compacto pasa por 0 y la grande compacto pasan por 0. Ahora aquí el mensaje que nos indica es de que si un intervalo tiene 0 en su punto final, la media correspondiente es significativamente diferente. En este caso vemos que su punto final no se acercan a 0, ¿sí? Entonces podemos ver que todas son iguales, podemos decir. Ok, vamos a analizar ahora aquí con la información. Okay, es lo que mencionábamos hace rato. El método dice que la hipótesis nula, todas las varianzas son iguales, y la hipótesis alterna, al menos una de las varianzas es diferente. El nivel de significancia es de 0.05 y el intervalo de confianza es de 95%. Para los vehículos compactos, su desviación estándar es de 69.520 con un intervalo de confianza de 49.4488 a 168.127. Para los vehículos medianos, su desviación estándar es de 102.812 con un intervalo de confianza de 72.4654 a
191.778. Y para la categoría de los grandes, su desviación estándar de 175.265 con un intervalo de confianza de 98.7858 a 408.828. El nivel de confianza es de 98.333. Y el valor de P en la comparación múltiple es de 0.120, mayor a 0.05. Y el EBN nos dice que es de, el valor P es de 0.173, mayor a 0.05. Por lo tanto, aquí el valor P es mayor a 0.05 y tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula, en donde la hipótesis nula dice que debe plantear la igualdad de que las varianzas son iguales, y la hipótesis alterna plantea la igualdad de que las varianzas son diferentes. Y tenemos aquí con esto la evidencia suficiente para determinar que las varianzas son iguales para rechazar la hipótesis nula y aceptar, perdón, para rechazar la hipótesis alterna y aceptar la hipótesis nula. Aquí vamos a ver en ANOVA One Way, nos está indicando la hipótesis alterna, perdón, la hipótesis nula, que al menos una debe ser igual, y la hipótesis alterna, al menos una media es diferente, con un nivel de significancia de 0.05. Ok, 2K nos está diciendo que el nivel de confianza es del 95%, los vehículos compactos, la media es de 431.5, está agrupada en el grupo A, la mediana, los medianos dice que la media es de 390.6, agrupado en el grupo A, y los grandes están en 385, la media de 385.8, agrupada en el grupo A. Y la media que no tiene compartimiento de letras son significativamente diferentes. Por lo tanto, Tukey Simulation Test para la diferencia de medias. Nos dice Tukey que para la categoría de medianos y compactos, el intervalo de confianza es menos 180.7 a 98.9. El valor P ajustado es de 0.7250. La categoría de grandes y compactos, el intervalo de confianza es de menos 185.5 a 94.1. El valor P ajustado es de 0.695. Y la categoría de grandes y medianos nos dice que el intervalo de confianza es menos 144.6 a 135.0, con el valor P ajustado de 0.996, con un nivel de confianza de 98.04. Y Fisher está agrupándolos muy similar al anterior. En la categoría de los compactos, la media es de 431.5, agrupada en el grupo A. Los vehículos medianos, la media es de 390.6, agrupada en el grupo A. Y la categoría de los grandes es de 385.8, agrupada en el grupo A. Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Por lo tanto, las tres son diferentes. En esta, la diferencia de los niveles, el mediano y los vehículos mediano y compacto
mantienen un intervalo de confianza de menos 156.5 a 74.7, un valor P de 0.474. Los vehículos grandes y compactos aparece con un intervalo de confianza de menos 161.3 a 69.9, con un valor P ajustado de 4.424. Los vehículos grandes y medianos nos indican que aparecen con un intervalo de confianza de menos 120.4 a 110.8, con un valor ajustado de 0.933, y su nivel de confianza es de 88.07. Ahora, para DUNET, los vehículos compactos, control, aparece que la media es de 431.5, agrupado en el grupo A. Los medianos son de 390.6, agrupado en el grupo A. Los grandes son 385.8, agrupado en el grupo A. Aquí nos dice que las medias que no están etiquetadas con una letra A son significativamente diferentes de la media de control, el nivel de media de control. Pues, las que no están etiquetadas con letra A, las tres están con letra A. Nos indica aquí que los vehículos medianos compactos tienen un intervalo de confianza de menos 134.4 a 90.6, con valor P de 0.692, y los vehículos grandes y compactos nos indican un intervalo de confianza de menos 177.2 a 88.8, un valor P de 0.635. El nivel de confianza es de 97.27. HCU nos da los resultados y nos dice que los niveles de diferencia entre los compactos y medianos aparece con un intervalo de confianza de menos 71.6 a 157.53.4, con un valor P ajustado de 0.362. Los vehículos mediano compacto aparecen con un intervalo de confianza de menos 153.4 a 71.6, con valor P ajustado de 0.362. Los vehículos grandes compactos aparece un nivel de confianza de menos 158.2 a 66.8, con un valor P ajustado de 0.329, un nivel de confianza de 94.41. Y con esto tenemos ya el análisis de este ejercicio. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Ahora vamos a pasar al capítulo 12.3, ANOVA de dos factores, resolver ejemplo y ejercicios. Análisis de dos factores. Análisis de varianza de dos factores, perdón. Definiciones. Existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor, objetivo, con datos muestrales clasificados en base en una variable de renglón y una variable de columna. Utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón y un efecto de factor de columna. Requisitos. Para cada celda, los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. Todas las poblaciones tienen una misma varianza al cuadrado o división estándar. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. 4. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. 5. Los valores muestrales se categorizan en dos factores. 6. Todas las celdas tienen el mismo valor de los valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado. Y aquí tenemos un ejemplo.
Ejemplo de mediciones de desaceleración de pecho en G, en pruebas de choques de automóviles. Utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón del tipo de automóvil, extranjero, nacional, y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil, compacto, mediano, grande. Utiliza un nivel de concancia de 0.05. Y tenemos las tres distintas categorías en los automóviles compactos, medianos y grandes, con tipo de automóviles extranjeros y nacionales. Aquí tenemos ya un ejemplo ya proporcionado por el profesor. Vamos a esperar a que abra mi tab. Ok, una vez con los datos ya en Minitab, vamos a iniciar el análisis de las medias, donde vamos a seleccionar Statistic, ANOVA y análisis de las medias. En este vamos a poner como respuesta la desaceleración del pecho en G. Como primer factor vamos a poner el tipo de automóvil y el segundo factor vamos a poner el tamaño del automóvil. El nivel de confianza es de 0.05. Vamos a darle OK. Y nos está mostrando aquí en el análisis de two-way normal. Entonces vamos a ver. Lo que nos indica es de que tenemos como límite superior 429 a menos 429, pasando por un 0. Entonces nos indica que el tamaño de automóvil compacto, grande y mediano contra el tamaño de automóvil contra el tipo de automóvil extranjero y nacional. Aquí tenemos las tres respuestas. Podemos ver que los resultados están muy cercanos a 0. En el compacto tiene que un valor de 0.55. En el mediano tiene un valor de 0.72. Esto fue en el grande. El valor mediano tiene un valor de 1.27. No sé qué pasó. Bueno, en los autos nacionales el valor de los compactos va a 0.55. El valor en los automóviles grandes es un valor de 0.72 y en los medianos tiene un valor de 1.27. ok, esto es para el análisis de interacción. Ahora, para el análisis de la media, efectos para tipo de automóvil, podemos ver que el valor va de 43.94 a 39.168. Y en los autos extranjeros el valor va arriba de 44.11, arriba del límite superior, 44.11, y el valor en los nacionales, esto es, la media va de 39. Vamos a revisar de acuerdo al tamaño de automóvil, el compacto, el mediano, el grande y el mediano están dentro de los límites de 45.70 a 37.41. El compacto está dando un valor de 45. Los grandes están dando un valor de 37.83 y los medianos tienen un valor de 41.83. Ahora
Vamos a revisar aquí. Las interacciones cercanas a cero, por lo cual podemos comprobar que la variación o desviación estándar es la misma o no difiere significativamente de las variaciones de la desviación estándar, ¿sí? De acuerdo a los límites de control. Vamos a observar que entre las más grandes sea el automóvil, va a ser menor el impacto en el pecho para las personas. Para hacer un análisis de variancia, nos vamos a ir a Stat, ANOVA, y aquí nos vamos a ir a ANOVA balanceada. Aquí en respuesta vamos a poner desaceleración, y en los modelos, en el modelo vamos a poner el tipo de automóvil y el tamaño de automóvil, y vamos a poner el tipo de automóvil. Aquí vamos a poner un asterisco por el tamaño del automóvil. En gráficas vamos a poner 4 en 1, 4 in 1, y opciones vamos a dejarlo así, resultados también vamos a dejar así, y storage lo vamos a dejar sin mover nada. Vamos a dar OK y obtenemos esta siguiente gráfica. En donde podemos ver resultados muy cercanos a la línea, al igual en los valores que vemos que también hay valores cercanos a cero. En el histograma vemos una campana de Gauss distribuida, valores negativos y positivos pasando por cero, y este es el orden de observación. Ahora esto sería para una distribución. Aquí nos dice que la hipótesis, vamos a ver aquí, vamos a ver la información que nos brinda el pergamino. El análisis de la varianza de desaceleración del pecho. Y nos dice que, de acuerdo al tipo de automóvil, lo importante aquí son los valores que nos van a dar el valor de P. De acuerdo al tipo de automóvil, el valor P nos dice que es de 0.038, es menor a 0.05, de acuerdo al nivel de significancia. El tamaño del automóvil es el valor de P de 0.060 mayor a 0.05, y el tipo de automóvil es de 0.717.
El valor estándar es de 4.64 y nuestro R cuadrada es de 52.54 y nuestra R cuadrada ajustada es de 32.37. Okay. Con estos valores podemos observar que como el valor de P es menor a 0.05 para el tipo de automóvil o 0.05 o nivel de significancia, tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, donde la hipótesis nula plantea que la media de los automóviles extranjeros era igual a la media de los automóviles nacionales, y debemos aceptar la hipótesis alterna, la cual planteaba que había diferencia entre la media de los autos extranjeros y la media de los autos nacionales. Ahora vamos a ir a otras herramientas, las cuales vamos a manejar aquí. Es en Statistic, ANOVA, y vamos a ver intervalo plot. Aquí vamos a ver un intervalo de una Y en grupos. Vamos a darle OK y damos la gráfica, la variable, vamos a poner desaceleración y en las categorías vamos a poner el tipo de automóvil y el tamaño del automóvil. Vamos a dejar todo sin moverle nada, vamos a darle OK. Y aquí nos aparece la respuesta sacada de acuerdo al plot de intervalo. Vemos que de acuerdo al tamaño de automóviles, el compacto, grande y mediano, tenemos los resultados para los autos extranjeros y de acuerdo al tamaño, compacto, grande y mediano para los automóviles nacionales. Podemos ver que los automóviles extranjeros, de acuerdo al grande, al tamaño compacto, perdón, va de un intervalo de 31.88 a 62.11 y los extranjeros van dice que en el intervalo es de 22.75 a 56.57. Para los autos medianos nos indica que el intervalo es de 35.32 a 56.0090. Para los autos nacionales su intervalo es de 40.5159 a 45.4841. Para los autos grandes en la categoría de los nacionales, el intervalo es de 29.4236 a 42.5724. Y para los autos medianos, en la categoría de los nacionales, es de 26.6163 a 49.3837. Ok. Esto fue para efectos. Ahora vamos a ver la siguiente. Vamos a ver otra herramienta. Es Stat, ANOVA. Interacción. Vamos a poner la respuesta. Desaceleración del pecho en G y los factores es tipo de automóvil, tamaño de automóvil. Ok.
Esto nos muestra la siguiente gráfica, donde podemos expresar lo siguiente. Tenemos los resultados de los autos extranjeros que están marcados en azul y los nacionales que están marcados en rojo. Vemos que los resultados de la media es de 47 en los autos extranjeros para los vehículos compactos. También tenemos el valor de la media para los autos grandes es de 39.66 y para los autos medianos es de 45.66. Ahora, en los autos nacionales tenemos una media de 43 en los compactos, en los grandes tenemos un valor de 36 y en los medianos un valor de 38. Con esto podemos indicar que el impacto será menor en los vehículos grandes. Esto es tanto en los nacionales como en los extranjeros. Es menor el impacto. Okay. Con esto tenemos ya la respuesta del ejemplo este y pasaremos a resolver el siguiente ejercicio. Dice, ejercicio, lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de las lesiones en la cabeza de los maniquís. Para pruebas de choque se utilizan las unidades de medida HIC, por siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón del tipo automóvil extranjero nacional y un efecto de factor de columna del tamaño del automóvil compacto, mediano y grande. Utilice un nivel de significancia de 0.05. Y esta es la información, la cual tendré que pasar a Minitab para resolver el problema. Ok, una vez con los datos ya aquí en Minitab, de acuerdo al criterio estándar de lesiones en la cabeza, o lo vamos a llamar HIC, la unidad de medida, tenemos los diferentes datos de las dos diferentes categorías, nacional y estándar, en los tamaños de automóviles compacto, mediano y grande. Ok, primeramente vamos a hacer un análisis de las medias, en donde vamos a darle Start, ANOVA, y vamos a seleccionar el análisis de las medias, que sería este. Vamos a poner aquí el criterio HIC y en factores vamos a poner el tipo de automóvil, factor 1, factor 2, vamos a poner el tamaño del automóvil. Vamos a dejarle el nivel de confianza de 0.05. Vamos a dar OK. Aquí tenemos el resultado en donde nos indica que los valores están muy cercanos a cero. Esto es en las interacciones de acuerdo al tamaño del automóvil compacto, grande y mediano para los automóviles extranjeros y para el auto compacto, grande y mediano en los automóviles nacionales. Vamos que todos están dentro de los límites, límite superior de 113.6 a menos 113.6. Los efectos de las medias para el tipo de automóvil, el valor es superior de 447.1 a 320.8 y vemos que el valor en los extranjeros es de 427.44 y el valor en los nacionales de 340.44. Ambos están dentro de sus límites. Para efectos de las medias en los tamaños de automóvil,
vemos que el valor superior es de 493.6 y 274.3 como límite inferior, perdón. Esto es para los autos de tamaño compacto, grande y mediano dentro de sus límites de control. Ok, aquí podemos decir que todas las interacciones están cercanas a cero, por lo cual podemos comprobar que la variación de la desviación estándar es la misma o no difiere significativamente de la variación de desviación estándar. Vamos a ver, para hacer un análisis, ahora el análisis de la varianza. Vamos a darle Stat, ANOVA, y nos vamos a ir a ANOVA balanceada. Vamos a utilizar el criterio estándar de lesiones en la cabeza y en modelo vamos a poner el tipo de automóvil y el tamaño del automóvil. También vamos a poner el tipo del automóvil. Vamos a poner que un asterisco es por el tamaño del automóvil. En este vamos a poner en las gráficas, vamos a seleccionar que sea 4 en 1. Vamos a darle OK. Todo lo demás se dejan igual, no hay que moverle nada y damos OK. Para esto tenemos ya el resultado con la siguiente información. Vemos que el plot de probabilidad, los resultados están muy pegados a cero. Estamos hablando aquí de porcentaje y los valores residuales. Acá también vemos información con datos cercanos a cero. Vemos agrupamientos aquí y vemos un histograma disperso. Tenemos una campana de Gauss que va con valores negativos a positivos, pasando por cero. Y tenemos aquí el orden de observación. Okay. Para una distribución normal, aquí podemos revisar en el pergamino la información que nos arroja el siguiente estudio y vemos que true way normal. Ok, vamos a ver, vamos a estudiar esto. Hablamos del tipo de automóvil y el tamaño del automóvil, valores extranjero, nacional, compacto, mediano, grande y mediano. Okay. Dice que de acuerdo a los valores de P del tipo de automóvil, el valor de P es de 0.159. Esta es más grande, es mayor a 0.05 del nivel de significancia. Y el tamaño de automóvil igual está con valor de 0.655. El tipo de automóvil es de 0.281. Aquí podemos ver que su estándar es de 123.019 y su R cuadrado es de 33.15. Su R cuadrado ajustado es de 5.30. Por lo tanto, aquí pudiéramos concluir de que como los valores P son superiores a 0.05, la hipótesis planteada que como son mayores, tenemos que la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula
donde la hipótesis nula planteaba que la media de los automóviles extranjeros era igual a la media de los automóviles nacionales, y debemos rechazar la hipótesis alterna, donde la cual esta planteaba que había una diferencia entre la media de los autos extranjeros y la media de los autos nacionales. Lo siguiente, podemos utilizar otras herramientas en las cuales vamos a mostrar de la siguiente manera: Statistic, ANOVA, y aquí vamos a buscar Interval Plot. Vamos a utilizar con grupos. Vamos a poner aquí, seleccionar las variables como los criterios estándar de lesiones de la cabeza, HIC, y aquí vamos a poner el tipo de automóvil y el tamaño del automóvil. En este caso vamos a dar OK. Y tenemos los valores de los tres tamaños de automóvil en los autos extranjeros y los tres tamaños de automóviles en los autos nacionales. Vamos a ver que va tiene un intervalo, un estimado de 445, un intervalo de confianza, de 107.29.294 a 782.706. Para los autos compactos. Para los autos grandes es un estimado de 457.33, un intervalo de confianza de menos 60.5682 a 975.235. Y en los automóviles medianos nos indican que tienen un estimado de 380, un intervalo de confianza de 56.5655 a 700.435. En los autos nacionales, en la categoría de los compactos, nos indica que hay un estimado de 384.333 y un intervalo que va de 337.309 a 431.357. Para los grandes, es un estimado de 240, un intervalo de 27.4501 a 452.550. Y en los medianos nos indica que una media de un estimado de 397, un intervalo de 229.675 a 564.325. Cada uno con sus medias. 455 para los extranjeros en los compactos, en los grandes es de 457.33, en los medianos de 380, en los compactos para los nacionales de 384.33, en los grandes es de 240 y en los medianos de los nacionales es de 397. Ahora veremos la siguiente herramienta, es ANOVA Stat Interaction Plot. Vamos a poner en respuesta, vamos a poner el criterio estándar de lesiones a la cabeza. Los factores es tipo de automóvil, tamaño de automóvil. Vamos a dar OK. Y aquí nos da en azul son los autos extranjeros y en rojo son los autos nacionales. Aquí vemos que la gráfica aparece en líneas muy variantes y vemos que el tamaño para los automóviles en los automóviles grandes, tanto en los nacionales como en los extranjeros,
su media es de 400, en los nacionales, perdón, en los extranjeros es de 457.33 y en los nacionales es de 240. Por lo tanto, va a pasar. Y con esta información finalizamos el problema. Ya tenemos la información de tenemos la información para el análisis de la varianza de dos factores para saber si existe el efecto de interacción, un efecto de factor del renglón del tipo de automóvil, nacional extranjero, extranjero nacional, y un efecto de factor de columna de tamaño del automóvil, compacto, mediano y grande. Pues con esto pasamos al siguiente, al proyecto de herramientas aplicadas, herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Gómez. El proyecto de herramientas soy alumno del Control Laboral de México, de la carrera de Ingeniería en Logística, octavo semestre, grupo Z. Tenemos la materia es Estadística Inferencial 2. Se reportó al laboratorio de análisis de falla y está impartida por el docente Juan Morales. Un problema de variabilidad de valores son basados en el proceso de ICT, Mario F. Teola. Después de que las placas electrónicas o PCB, Print Circuit Board, ahora realizaremos ejercicios para amplificadores de audio de un factor que son sometidos al proceso de reflujo en el área de 2SMT, ANOVA de un factor, y existe un inventario de tres diferentes capacitores de tres diferentes proveedores. Vamos a analizar qué proveedores del análisis de la varianza ANOVA cuentan con más estabilidad en sus valores después de ser sometidos a temperaturas de proceso de reflujo. Existe un nivel de confianza del 95% para realizar no es simétrica esta evaluación. Los valores los tres proveedores son Nishikon, Chemicon y Mishai. Gráfica. El valor de capacitor electrolítico a evaluar es de 47 microfaradios a 25 volts con un más o menos 10% de tolerancia. El método del análisis de la varianza de un factor, la temperatura operacional para someter a pruebas de hipótesis 103 grados o más medias poblacionales. Tenemos la tabla con los diferentes valores obtenidos en las mediciones en el primer hipótesis, tipo de medición plantea en donde vemos los tres diferentes medias proveedores con sus diferentes medias iguales valores. Y la segunda hipótesis pues plantea diferencias. Lo que sucede en este caso es de que un valor por diferentes circunstancias como 0.05 expone o está realizando algunos rechazos en el área de ICT de la hipótesis los cuales el de igualdad de que si P es un valor que se dan sometidos al proceso de reflujo con un valor P grande, estos tienden a dar una variabilidad como y en algunos casos 0.05 las mediciones están fuera de especificación. La hipótesis por lo tanto necesitamos evaluar qué proveedor que el estadístico de prueba nos puede proporcionar mejor confianza pequeño o mejores valores, el valor P grande en respuesta a al ser sometidos a temperatura. Esto es para poder continuar con la producción de amplificadores electrónicos por valor pequeño y poder continuar con la producción sin afectar a nuestros clientes en cero. Entonces para esto pues, estos datos ya los cargué aquí en Minitab y tenemos los tres diferentes es mayor proveedores con los distintos valores obtenidos en F es pequeño ya que está más cercano en el equipo de medición y el valor estos valores fueron después de que a nivel componente después de que fueron sometidos a temperatura en el horno de reflujo. El análisis de la varianza ANOVA es lo que vamos a hacer aquí en este caso de igualdad de tres o más evaluar poblacionales por medio del análisis de la varianza muestral. El análisis de la varianza de un factor se utiliza con datos clasificados de confianza con base en un tratamiento. Entonces, para esto vamos a que es característica de que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. ANOVA
Y Los requisitos vamos para a utilizar, el análisis de varianza. primero Uno, vamos a evaluar las poblaciones tienen una distribuciones prueba que de son igualdad o aproximadamente diferencia de normales. varianzas. Dos, las Vamos a hacer poblaciones esta tienen prueba de varianzas igualdad de varianzas. aproximadamente iguales. Para esto, Tres, las muestras utilizamos son aleatoriamente simples de respuesta datos en cuantitativos. separado. 4, las muestras son independientes entre sí, es decir, que no sean Entonces, pareadas o vamos asociadas a de ninguna seleccionar forma. Response 5, data las are diferentes separate muestras column. Esto provienen es de para poblaciones poner que datos están en categorizadas columnas separadas. de una sola forma. Y en respuestas vamos a poner Nishikon, El Shenkon, ejemplo, y mediciones Shai. Son los que tres de la proveedores de deceleración capacitores del pecho electrolíticos. en G. Aquí En pruebas en de choques Options de automóviles. vamos a dejar el nivel de La confianza fuerza de G 95, es una ya que nos pide medida intuitiva de que aceleración. Está basada en la nos pide aceleración que que produciría la gravedad terrestre de un valor objeto de cualquiera significancia es en de condiciones ideales, sin atmósfera u otro 0.05. rozamiento. Una Bueno, nos aceleración está diciendo el de nivel de 1 confianza del es 95%, que es generalmente considerado como equivalente a la gravedad Muy bien, estándar. vamos a dejar así, ok. En gráficas Ejemplo de vamos fuerza a G, poner, una vamos a palmada dejarlo en la igual, espalda así como está. corresponde a 4.1 G. Y Desplomarse en una silla vamos a darle corresponde a 10.1 G. Y bajar de un escalón corresponde a 8.1 G. Vamos a dar ok. Ok, aquí tenemos un esta ejemplo de gráfica, mediciones de que es la prueba desaceleramiento del pecho en G. Igualdad de En varianzas, pruebas de choque de en donde automóviles. nos dice que Utilice las Nishikon, condiciones de Shemikon y Vishay, desaceleración del en la pecho comparación incluidas en la múltiple, siguiente el tabla valor de P y un es nivel de igual a significancia de 0.511 y la prueba de alfa Leven 0.05 es el valor de para P es someter de las pruebas 0.244. para someter a la prueba la Por lo afirmación de tanto, que las tres muestras provienen de poblaciones podemos continuar. con medias iguales. Aquí tenemos la tabla Existe y como debido a que P tenemos no que pasar dio esta información un menor valor a a 0.05, no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. esto de aquí. La hipótesis nula debe plantear la igualdad de que las variables son iguales. Y la hipótesis alterna plantea la igualdad de que las variables son diferentes. Pasaremos a mitad. Okay. El intervalo que tiene aquí va de intervalos de 1.5933 a en columnas. 2.6552. Utilizar Excel para poderlo pasar va de a columnas. 0.6778 a 3.2374. Primeramente tenemos que y Vishay nos dice que el intervalo es de hacer una prueba de igualdad a o diferencia de las 2.5565. varianzas, y para esto utilizaremos entonces vamos a continuar con el análisis de la varianza. Para esto darle a ANOVA y vamos a utilizar una prueba de nos vamos a ir a prueba de igualdad de varianzas Statistic ANOVA. En este caso vamos a seleccionar y nos vamos a ir a que OneWay. los datos sean manejados a través de columnas separadas. Aquí vamos a seleccionar y los datos de respuesta en datos separados por columna. En este caso y vamos a seleccionar las tres secciones, que son los vehículos compactos, medianos y proveedores Nishikon, Shemikon y Vishay. Clic. Aquí vamos en Options, lo tenemos que dejar al 95%, que es el valor ya predeterminado. Debemos dejar el nivel de confianza del 95%. En comparaciones, o tenemos que seleccionar los tres diferentes procedimientos de comparación. Gráficas, 2K, Fisher, no tenemos que mover nada. Y también existe el SUMC. Resultados, tampoco tenemos que mover nada. Y también tenemos que seleccionar las pruebas. Vamos a dar OK. Damos OK. En gráficas vamos a seleccionar 3 en 1. Y damos OK y OK. Aquí nos está dando un valor, el valor de P. Aquí tenemos ya diferentes gráficas a evaluar. En este caso, comparación múltiple, tenemos la valor de gráfica de 0.979
los valores y el otro resultado está valores dice pegados a la línea. test. Sin embargo, vemos El los valor que P están es de por acá dispersos. 0.808. Estos vamos a aquí nos está diciendo que posteriormente. P no es Aquí igual vemos a los tres 0.05 resultados ni de los diferentes menor a eso. Entonces, por lo tanto, en este caso vemos no tenemos evidencia aquí, otro complemento de datos en esta columna y otro complemento de datos no tenemos la suficiente evidencia. Vemos un para histograma, una cadena de Gauss rechazar la hipótesis nula, pues dispersa, pasando por cero, nula, con datos debe negativos de y datos positivos, la igualdad. Y vamos la hipótesis alterna plantea la igualdad. Los datos de intervalos, que las varianzas son en donde diferentes. vemos que el intervalo para Nishikon es de 46.71 a 48.59 y con esto para Chemicon podemos de continuar. El intervalo es de 45.57 a 47.46 no hay evidencia suficiente para determinar y que Bichet nos dice la varianza que el intervalo es de 49.83 no son iguales a 51.72 para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Ahora sí continuamos con el análisis de varianza. Los diferentes métodos de evaluación nos vamos a en donde vemos la Statistic, el ANOVA, y ahora nos vamos a ir a nos dice OneWay. Nishikon, Nishikon, perdón, los valores pasan por por cero, datos con una separadas, un intervalo de menos 2.34, seleccionar los tres diferentes tipos de vehículos, 0.4746 y está aquí pasando por cero, options y Bichet Nishikon nos dice que el intervalo es de 1.5153 a 4.7346. Comparaciones, al igual Bichet Chemicon tenemos que seleccionar las tres opciones, 2.6503 a 5.8696. Fisher, y tenemos esta nota que dice que si un intervalo MCB no contiene cero, los medias correspondientes son significativamente diferentes. En este caso, gráficas, estas dos no contienen cero. En gráficas tenemos que ponerle son significativamente diferentes. Ahora vamos a ver el siguiente evaluador, que es Fisher. Fisher nos dice que Chemicon Nishikon, una serie de tenemos un intervalo de información, un intervalo de menos 2.4657 a 0.195. Aquí en la primera podemos ver por cero. Que los resultados Bichet son muy Nishikon nos dice que el intervalo es de cercanos a la línea, 1.3942 a 4.4557. Igual aquí está fuera los tres resultados de cero, está alejado de cero. Bichet Chemicon cero está indicando nos dice que el intervalo es de 2.9292 a aquí en el histograma podemos ver una campana de Gauss. Tenemos la nota dice que dice que si un intervalo de datos no contiene cero, la media correspondiente, el plot de intervalos son significativamente diferentes. Tres vehículos podemos ver estos dos son significativamente diferentes. Ahora continuamos con el análisis y nos indica que la población estándar la población de la división estándar fue usada para calcular los intervalos. Grupos, las dos votaciones, en donde dice que Chemicon, Nishikon, aquí viene cada uno de los análisis menos 2.7484 de los cuales habíamos seleccionado 0.3784. Esto está pasando por cero. Bichet Nishikon nos indica que tiene un intervalo de 1.6116 a 4.6384. Y nos dice que si un intervalo no contiene cero, la media correspondiente medianos y significativamente diferente del control de la media de control. El resultado pues pasa por cero. Entonces, si no contiene cero, igual el mediano y el mediano, tenemos resultados que pasan por cero. Son significativamente diferentes a la media de control. Cero. Ahora, y los autos de la comparación de autos grandes y compactos no se acercan a cero. HSU. Entonces aquí nos dice que si el intervalo Nishikon Bichet no contiene cero, tiene un intervalo
de menos las medias 4.4205 a 0. Las medias correspondientes Y son significativamente un intervalo de menos diferentes. 5.55 a El resultado 0. de los autos Y grandes Vishay y Nishikon compactos. nos está indicando que tiene un intervalo de 0 a 4.4205. Dice que en la gráfica de Fisher un tenemos un intervalo resultado similar, muy parecido, tiene 0 en la comparación de medianos y de autos medianos y compactos, vemos que pasan por endpoint. 0, La media al igual que los correspondiente autos grandes y medianos son significativamente diferentes. y el resultado de los autos grandes y compactos, en este caso, no se acercan a los 0. tres están Nos indica indicando también que tienen una leyenda de que si los intervalos no contienen 0, punto final, las medias correspondientes cero, son significativamente diferentes. 0, y este otro tiene un punto también indicando que estas son Ahora, significativamente diferentes. Vamos a evaluar el siguiente análisis. Dunet nos indica también, bueno, en este nos marca solamente dos comparaciones. La comparación de medianos y compactos nos está indicando que pasan por 0. Aquí vamos a evaluar y vamos a ver lo que nos dice. El resultado de los autos grandes y compactos, al igual que las demás, no llegan a 0. La hipótesis nula, en todas las varianzas que son si iguales. La hipótesis intervalo alterna no dice que al menos una de las varianzas es diferente. Las medias correspondientes, y el nivel de significancia es de 0.05. diferente. El 95% es la media de control de Bonferroni confianza intervalo, al igual desviaciones estándar. El auto compacto contra el Nishikon tiene una desviación estándar de 1.7997. Ok, en HSU Simulation tiene una desviación estándar de 1.29, nos dice que con y Vishay tiene una desviación estándar de 1.1811. medianos pasan por 0. tiene un intervalo de confianza de 1.0228 a 4.16. El auto compacto, el grande y compacto, tiene 0.3299 a 6.6744. Están en 0. Y Vishay tiene un nivel de confianza. Ahora, en la leyenda aquí nos intervalo dice de confianza, de 0.4629 a 3.9620. Al terminar su nivel de confianza de los final datos individuales es de 98.33%. La media correspondiente es significativamente diferente. Entonces, en este resultado está One-Way ANOVA para Nishikon Chemical y punto Vishay final está indicando que en 0. La por lo tanto, nula, está al menos está todas las medias deben bien ser iguales, y la hipótesis alterna nos dice que al menos una de las medias es diferente. El nivel de confianza de 0.05. Las varianzas iguales deben y con esto tenemos el resultado para el análisis. Aquí vamos a ver la información, vamos a detallar. Aquí vemos que nos dice que previsto aquí el valor de Fisher, de acuerdo al factor de 0.23.14, el valor P de 0.00. Hipótesis alterna, aquí al menos una de las varianzas es diferente. Y el nivel de significancia es de 0.05. Esto significa que el nivel de confianza el valor de Nishikon, para los y aquí hace la comparación de Nishikon, su media de las tres categorías de autos, compacto, mediano y grande, con una desviación estándar muy parecida y el un método intervalo de confianza en los autos nos compactos está indicando que Vishay tiene una media de 50.78 y está agrupada en el grupo A. Nishikon tiene 47.65, la media es de 47.65, agrupada en el grupo B. Chemicon tiene una media de 46.52, agrupada en el grupo B. Y aquí nos indica que las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Los datos grandes, por lo tanto, Vishay es significativamente diferente a Chemicon y a Nishikon y Chemicon. Es lo que nos indica el método 3. Ahora, a 9.2443. Nos está diciendo que las diferencias, los niveles de diferencia es de 98. Chemicon, Nishikon, su desviación estándar es de, su
intervalo de confianza es de menos 2.745 a de acuerdo a los estados, 0.475, el valor y P, donde el valor P ajustado es de 0.206, Bichet de 0.979, nos dice que y su media es de nos dice que es de 3.125, su intervalo de confianza es de intervalo de confianza es de 1.515 a 4.735, el valor P en la Nova One Way es de 0, y Bichet y Nishikon, diferentes su media es de categorías de vehículos, 4.26 y su intervalo de confianza es de 2.65 a 5.87. Su valor P es de 0. Son iguales. El nivel de confianza en este caso es de 98.04. medias es diferente. El nivel de alcance es 0.05. Y si vemos aquí el valor, las variables en ambas combinaciones, Bichet Nishikon o Bichet Chemicon, tienen su valor P, y el valor P pues es menor al nivel de significancia de 0.05. Vamos a ver el análisis de la varianza. Ahora vemos que para el método Fisher nos dice que Bichet tiene una media de 50.78, está agrupada en el grupo A. Nishikon tiene una media de 47.75, agrupada en el grupo B. Chemicon tiene una media de 46.52, agrupada en el grupo B. Y nos dice que las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Por lo tanto, Bichet con el método de Fisher no comparte una letra y es significativamente diferente. Aquí nos dice que las medias en la categoría de los altos compactos, la media fue de 44.70, en la división estándar de 4.40. Los niveles de diferencias entre Chemicon y Nishikon, intervalo de confianza de 41.81 a media es de menos 1.59. Para los medianos es de 42, la media fue de 42.10. El valor, el intervalo es de menos 2.46 y el intervalo de a confianza de 39.21 a 44.99. En la categoría y el valor P es de 0.091. Bichet Nishikon nos dice que la media de 3.125, un intervalo de confianza de 1.794 a 4.456, una población, su valor de P es de 0. Bichet Chemicon, su media es de 4.26, un intervalo de confianza de 2.92 a 5.59, el valor P es de 0. Maneja lo siguiente: para la combinación de compactos, su media fue de Nishikon y Bichet Chemicon y estuvo agrupada con un nivel en el grupo A. Para la mediana menor el grupo A, B, y para la grande el nivel de mediana de 0.52.10 y la grande el nivel de es confianza es de 88.07. La media, el método de Dunet nos dice que la media que no el factor de Nishikon una letra está significativamente media de 47.65, está agrupada en el grupo A. Bichet 50.780, en sus medidas de 50.780, no tiene el análisis. Chemicon nos dice que sus medidas de 46.52 y su niveles grupo es diferencia el entre A. la mediana, los carros medianos y los compactos. Así que esto significa las medias su error estándar es de no 1.99 etiquetadas con una letra, con un intervalo de confianza de menos la letra A 7.55 son significativamente diferentes y al nivel valor P es de la media de control. 0.405. O sea que como es Bichet no contiene una letra, al compacto, significativamente diferente, nos está indicando un intervalo de confianza de menos 10.65 a menos 0.75, con un también nos dice que sus niveles de diferencia son entre Chemicon y Nishikon. Su media es de menor a menos 1.135 y la diferencia. su en los intervalo de grandes confianza es menos 2.748 a 3.378. Parece que un intervalo de confianza de menos 8.05 a 1.16. Y Bichet Nishikon, su media es de 3.125, su intervalo de confianza es de 1.612 a 4.638. El valor P es de 0. El nivel de confianza fue de 98.04. El nivel de confianza es de 97.27.
Ahora, la comparación de aquí, Fisher pues también nos indica Vishay Nishikon nos está diciendo que el valor de 0 el valor es de los compactos, el factor de los compactos inferior a 0.05. la media fue de 44.70, fue agrupada en el A. Los medianos, el los método vehículos de medianos, HSU múltiple, la media fue de 42.10 y fue agrupada en vemos A, que B. Y las diferencias los de vehículos Nishikon, grandes, el nivel de diferencia la media de fue de Nishikon Vishay, 39.0, su agrupada media es en de el menos B. 3.125, Grupo B. su intervalo de confianza es de menos 4.421 a 0. Que dice que las medias y su que no valor P es de 0. comparten una letra Con Vishay nos indica que es menos son significativamente 4.260. diferentes. Intervalo de confianza de menos 5.556 a 0 y su nivel, valor P es de 0. Igual Vishay Nishikon, Y su media es de la 3.125, prueba individual intervalo de de la confianza es de diferencia 0 de las a medias es la 4.421 mediana y su valor y P es de compacto. 0. La Aquí las comparación de tres mediano y compacto son valores inferiores al nivel de significancia de nos indica un intervalo de 0.05. confianza de menos 6.69 a 1.49. Porque tenemos las tres combinaciones. valor Podemos ver aquí P que tenemos las tres ajustado de combinaciones en las tres 0.203. interviene Vishay. Habíamos Los visto vehículos anteriormente que Vishay grandes y compactos tenía los niveles de significancia para un poder intervalo de confianza de asumir que 9.79 a menos tiene más 1.61 varianza, más. con un valor P ajustado de 0.008 Aquí vemos que menor a el nivel de 0.05. confianza es de Los vehículos, 94.41. la comparación de la diferencia de vehículos entre grandes y medianos fueron evaluados ya los tres, intervalo de confianza de menos 7.19 proveedores, a Nishikon, Shimikon y 0.99, Vishay. un valor P ajustado de 1. Con los cuatro métodos que vimos, podemos ver que el 0.132 proveedor de Vishay con un nivel de confianza de 88.07 es significativamente diferente a los demás. Por lo tanto, podemos asumir nos indica de que en nuestro proceso de los compactos podemos utilizar los proveedores de Nishikon o Shimikon y necesitamos descartar el proveedor de Vishay porque existe mucha diferencia en sus valores. Y esta nos puede repercutir en el proceso de producción, afectándonos en rechazos en el proceso de ICT. Por lo tanto, podemos seguir trabajando con estos dos proveedores. En este caso es los vehículos grandes. Correr sin poner en riesgo la calidad del producto. Y podemos poner en cuarentena. Y Dunet nos dice que la diferencia de los niveles de los vehículos medianos y compactos de que si existe algún intervalo de confianza es de una variabilidad en 7.25 a 2.05 someterlos a temperatura. El valor y P pues ajustado es de ellos tendrían que 0.36 recoger ese producto para podernos entregar los vehículos grandes un mejor producto, mejores componentes, el intervalo de confianza es de menos con menos variabilidad a menos 1.05. Pues esto el valor P ajustado es de 0. Nos sirvió para ver cuáles son nuestros proveedores con mejor confianza. En este caso fueron Nishikon y Shimikon. Por lo pronto es todo. 0.05. Espero que haya servido esta información. Podemos ver que muchas gracias. Compacto es la diferencia. El nivel de confianza es de 97.27.